Namaste, shalom y bendiciones y bienvenidos a otro video. En este video quiero compartir contigo una pregunta que por muchos años tuve y la pregunta era ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento era tan diferente en las características a Dios en la revelación de Jesús según el Nuevo Testamento? Y entonces quiero compartir contigo cierto de muchos textos que quienes toman totalmente literalmente las historias de la Biblia según se nos condicionó a entenderlas y a creerlas, entonces tiene que mirar estos textos y preguntarse así como yo me pregunté, ¿cómo Dios puede ser perfecto demostrando estas cualidades y características que demuestran imperfección? O tal vez la historia real de estas historias que encontramos en la literatura de escrituras de un pueblo étnico, de una cultura que a través de la historia crearon un tipo de historias para ellos distinguirse de las otras historias de otras naciones. Otras naciones tenían historias de orígenes, tenían historias de cómo ellos entendían lo que era el origen de la vida y por ende tenían historias relacionadas a Dios o a dioses. Y fueron imperios y reinos que antecedieron el pueblo hebreo. Hay muchas historias que antecedieron al pueblo hebreo. Eso es necesario para nosotros acá en el occidente, en el Nuevo Mundo y en el siglo XXI, de entender estas historias con un marco histórico, que estas historias fueron creadas por un pueblo. Y si las entendemos históricamente, entonces nos es necesario procurar y tratar de conocer que estas historias simbólicamente han representado en la historia y en la cultura de este pueblo hebreo. Y esos lentes nos dará a entender mejor y a comprender mejor no tan solo la historia, pero también el mundo presente de nuestra realidad. Porque si tomamos las historias del Viejo Testamento y procuramos entender el espíritu en los símbolos o el mensaje en las historias, en los cuentos que estas historias enseñan, y somos diligentes en el tiempo de procurar entender esas historias, no tomándolas literal, sino entendiéndolas de una forma simbólica, que esto representó y representa para esta nación, para estas tribus. Nos ayudará a entender el desarrollo a través de la historia y de la realidad de nuestro presente. Porque estas historias, si entendemos los símbolos y el uso de símbolos a través de la historia, el uso de metáforas, de parábolas, en literatura poética, entonces podemos entender que tal vez estas historias revelan el deseo de seres humanos y cómo a través de la historia el deseo de seres humanos fue escrito por autores, por escribas en la historia de este pueblo para este pueblo. Por eso sus historias conformes a la realidad de este pueblo, para distinguirse de las historias de los
otros imperios y pueblos. Y entonces así a través de la historia que los pudieran preservar como un grupo, con su cultura, con sus ideologías, con sus artes, con sus enfoques, con sus deseos. Y en sus promesas, en las historias del Viejo Testamento, pueden revelar que sus historias simbólicas han siempre tenido un peso real a través de la historia. Pero si nosotros solamente miramos las historias del Viejo Testamento con unos lentes de que estas historias en la Biblia, desde Génesis a Malaquías, todas fueron literal tal y como la letra dice, entonces te quiero revelar las razones por las cuales Jesús nunca dijo, yo soy Yahweh, o yo soy el Dios del pueblo hebreo, que vine a revelar las leyes. No, por eso Jesús habló del Padre y de Dios. Y nunca Jesús aplicó lo que Éxodo capítulo 3, versículo 15 nos demuestra. Y quiero que veamos juntos y leamos. Éxodo nos enseña, cuando Éxodo capítulo 3, versículo 15 dice, Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahweh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que debe recordar por todas las generaciones. Vemos como Jesús, ese nombre que según, si Jesús era Dios, según él mismo había por esencia establecido de que era un nombre eterno para recordar, y él mismo en el Nuevo Testamento no vivió bajo ese principio. Eso entonces quiere decir que la historia, y utilizo ese único punto de referencia, también podemos mirar Isaías 42:8, y permíteme buscar rapidito Isaías 42:8, pero entonces nos revela que Jesús entonces vino a su pueblo a hablarles de una realidad que era necesaria de ser entendida y nos es históricamente necesaria para nosotros en el siglo XXI, que hemos sido condicionados solamente a mirar con unos lentes las historias de la Biblia. Nos es necesario reconocer y entenderlas bajo una nueva luz y unos nuevos lentes históricos, y conocer los marcos en la historia donde pueblos, gentes, grupos étnicos escribieron. Y quien estudia la historia ve que Roma tuvo a sus dioses y sus escrituras. Ve que Grecia tuvo sus panteones de dioses y sus escrituras. Ve que Sumeria tuvo sus dioses y sus escrituras. También Babilonia. También Egipto. También China y Japón tuvieron no creencias en dioses, pero sí muchas escrituras. Y también India tuvo y fue el origen de historias relacionadas a Dios y dioses en la historia que antecedieron a las historias del pueblo hebreo. Quien estudia la historia puede conocer cómo historias similares, cómo vieron otros Génesis que históricamente antecedieron este Génesis. Pero la única realidad por la cual nosotros nos hemos afiliado a estas escrituras
es porque desde que nacimos estas fueron las escrituras que nos conformaron. Fueron las únicas escrituras que supimos. Fueron las únicas enseñanzas que nos condicionaron a ¿qué? A creer que estas historias representaban la realidad universal histórica de toda la humanidad. Y quien estudia la historia de la humanidad y los tiempos se da cuenta de que no fue así y no es verdad. Y mi anhelo y deseo es compartir con quienes tengan oídos y deseen escuchar la realidad de la verdad de la historia. Y aquellos que quieran ver con el entendimiento y la conciencia de entender las cosas de la vida y procurar conocer lo verdadero y vivir conforme a tal realidad. Y entonces por eso aquí en Isaías capítulo 42, verso 8, vamos a leer y quiero que lo lean también conmigo rapidito. Dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más. No compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Esa es la realidad histórica. Y como les decía, Jesús nunca se refirió ni estableció estos principios. Entonces podemos comenzar a ver una diferencia histórica. Y entonces vamos a ver ahora otros textos que demuestran en características que hay serias contradicciones basado en la esencia. Si vamos a hablar como Jesús dijo, sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. En la perfección no hay imperfección. Y vamos a comparar ciertos textos para ver y espero que nos ayude a entender esta gran realidad de la esencia suprema de la cual Jesús hablaba, a diferencia de la realidad histórica donde hombres establecieron unas historias para conformar, para crear, para dar inicio a su pueblo, a su cultura, a su grupo, y que ha venido a ser a través de la historia la realidad de nuestros amados hermanos hebreos, judíos, a través del mundo. Y entonces podemos ver ciertos de estos textos. Voy a leer algunos para no extender este video, pero voy a dejar todas las notas y los textos, las citas por escrito aquí en el video, en el área de comentarios. Textos que no demuestran la misma esencia del Padre y Dios del cual Jesús habló son estos. Génesis capítulo 6, versículos 6 y 7, verso bien conocido cuando Dios mismo, después de haber creado al hombre, dice en Génesis 6 que él mismo se arrepintió de haber hecho al hombre, porque según el hombre era malo y perverso y todo lo que quería hacer era hacia el mal. Otro de los textos, Números 23, 19, que dice: Dios no cambia de parecer. Y aquí tengo algunos de los textos donde parece que se contradice, parece y demuestra cualidades de seres humanos, donde un ser humano imperfecto en su naturaleza humana comete errores, dice una cosa y hace otra. Y aquí vemos como quien dice, Dios se arrepiente, pero Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta ni cambie de opinión. Vamos a ver lo que Números 23, 19 nos enseña. Déjame buscar aquí rapidito Números 23, 19. Números 23, 19 y leemos juntos. Permítame. Números 23, 19.
Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. Esto es un texto bien significativo y vamos a ver otro y te voy a compartir algunos otros como Éxodo 32:14. Éxodo 32:14 lo voy a buscar y lo voy a leer. Éxodo 32:14. Éxodo 32:14. Vamos a leerlo aquí rapidito juntos. Éxodo 32:14 dice, entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Y ves, Jesús vino a hablar del Padre y Dios de amor, de verdad, de luz. Y aquí vemos en estas historias por qué Dios se está arrepintiendo. En una quería destruir, en otra destruyó toda la humanidad según la historia del diluvio que tenemos en el libro de Génesis. Y solamente 8 personas él consideró que eran justas, incluyendo a Noé. Pero ¿por qué estas características de Dios? Y vamos a ver algunos textos más, como en Malaquías, que es un texto bien conocido, capítulo 3, versículo 6, que dice, porque yo, Jehová, no cambio. Pero a través de estos mismos textos vemos que hay ciertas contradicciones. Y como todo buen estudiante, es bueno leer el contexto para ver que nosotros no estamos sacando textos fuera de su contexto. Al contrario, el fin de estas enseñanzas o el fin de compartir mis respuestas a estas preguntas es que conozcamos verdades históricas que tal vez desde que nacimos se nos han ocultado. Y somos ignorantes por la vida tan activa que tenemos desde que éramos niños. Ve a la escuela, ve a la universidad, busca trabajo, cásate, diviértete, juega, ve a la iglesia, haz esto. Y así pasan años, activos. Y siempre estamos sembrados en lo que desde niños se nos enseñó. Y eso ha venido a ser la verdad de la historia. Y nunca con una mente adulta se ha tenido la capacidad y el tiempo necesario para hacerse esta gran pregunta. ¿Por qué yo creo lo que yo creo? ¿Es verdad lo que yo creo? ¿O yo lo creo porque una, desde niño se me enseñó, y dos, porque todo el mundo a mi alrededor dice y habla lo mismo y creen lo mismo? Porque personas millonarias o personas de renombre o personas en las televisiones o personas que han escrito libros, ellos saben más que yo, y si ellos dicen esto es porque eso es verdad. Y lamentablemente así viven millones y millones y millones de personas sus vidas. Y la única vida que yo tengo es esta, y en esta yo he decidido conocer y procurar conocer la verdad. Y tal vez soy el único, la única persona aquí en un cuarto y en un estudio que estoy compartiendo en plena sinceridad lo que he conocido. Y tal vez sea bien diferente a lo que la mayoría escuchan semana tras semana. Y por 20 y 30 y 40 años llevan escuchando semana tras semana. Así estaba yo hasta que hace más de 10 años atrás decidí por mi propia cuenta comenzar a buscarle respuestas a serias preguntas que tenía. Y ha sido un proceso, no ha sido fácil, ha sido bien solo el camino, pero ha sido la experiencia más significativa en la vida que he tenido. Y por eso estoy aquí.
No me quiero ir de este mundo sin dejar y compartir de alguna forma para que aquel que tenga oído escuche. Indague, investigue y cuestione, así como muchos lo hemos hecho a través de la historia. Entonces, por eso, textos que demuestran, cuando decimos Jehová no cambia de parecer, Jehová como Malaquías, Jehová no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces quiero compartir unos textos según el libro de Génesis, en el capítulo, vamos a buscarlo aquí, Génesis en el capítulo 9, versículos 5 y 6, hay unas leyes o unos nuevos mandatos. Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6, esto es ya después de el diluvio, y en la introducción del capítulo 9 dice, Dios confirma su pacto, y vamos a ver en estos textos, a ver qué podemos leer. Génesis capítulo 9, versículo 5 y 6 dice, yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir, y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Y es una realidad. Según todos creemos que toda la humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios, o quienes solamente fueron hechos según estas historias a la imagen y a la semejanza. Y entonces por eso vemos en Éxodo capítulo 2, versículo 12, y quiero que leamos Éxodo capítulo 2, versículo 12, y quiero que leamos junto Éxodo capítulo 2, versículo 12, nos dice, entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. Y el hombre contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Y eso es lo que leímos en Génesis 9, 5 y 6. Entonces, para terminar esta historia, en Génesis 9, 5 y 6, Dios estableció este nuevo mandamiento de que quien matara la vida de una persona, a sí mismo iba a morir. Porque los seres humanos habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Aquí tenemos en Éxodo capítulo 2, Moisés matando a un egipcio. Y vemos que los mismos hebreos reconocieron o sabían lo que él había hecho. Y por eso él se fue hacia Madián. Porque Faraón y sus ejércitos sabían lo que Moisés había hecho y lo querían matar. Y se fue para allá. Ahora vamos a ver lo que el versículo 4 nos dice en el verso 19. Vamos a buscar aquí rapidito. 4:19. Y nos dice, antes de que Moisés saliera de Madián, el Señor le dijo, regresa a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte. Y entonces
si Jehová es un ser que no cambia, que no miente, porque no es hijo de hombre, porque él no cumplió de alguna forma su pacto o su ley que había establecido en Génesis capítulo 9, donde él dijo que por cuanto los seres humanos habían sido creados a su imagen y semejanza, quien matara a un ser humano a sí mismo iba a morir. Y no vemos que en ningún momento Jehová le llamó la atención por la muerte del egipcio. No vemos que en ningún momento Jehová le dijo nada, sino al contrario, vemos que según esta escritura en el capítulo 4, dice que Jehová le dijo a Moisés, ahora regresa a Egipto. ¿Por qué? Porque ya los egipcios que te querían matar ya murieron. Entonces ahora regresa. ¿Qué estas historias nos revelan? Revelan la esencia de la verdad, de la justicia, de la pureza, de la hermandad, o revelan algo más. ¿Qué consideraban, según estas historias, cómo se consideraban los egipcios? Estas historias nos enseñan mucho. Entonces, algunos de los otros textos que quiero compartir sería si vamos a ver la Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 22. Segunda de Crónicas, y hay tantos versos que podemos compartir, y esto lo hago por compartir para mí ahora las escrituras, el estudiar tanto el Viejo como el Nuevo Testamento es más significativo, es más real, porque por los años he aprendido a entender ciertas realidades históricas. Y he aprendido mucho estudiando a través de rabinos y a través de los mismos judíos. Ha sido algo diferente a todo lo que uno solamente aprende a luz de la denominación y de la religión que uno participa. Entonces aquí en Segunda de Crónicas 18, 22. Segunda de Crónicas 18, 22. Vamos a ver este verso. 18:22 nos dice, así que como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Y aquí yo lo tengo también en Primera de Reyes 22:19, y vamos a ver Primera de Reyes 22:19, a ver si lo conseguimos rapidito. Primera de Reyes 22:19, 22. Estamos por aquí. Primera de Reyes, no, esta es Segunda de Reyes. Estamos cerca, Primera de Reyes 22:19. Estamos aquí. Y nos dice, escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo, ¿quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramot y de Galaad y lo maten? Hubo muchas sugerencias hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo, yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena.
Y entonces estos son algunos de otros textos que cuando uno mira en el Nuevo Testamento, estos fueron las mismas características de Jesús que él manifestó. Así él le habló a sus discípulos. De esta fue la manera que él evidenció la realidad de lo que él contemplaba y entendía que Dios y el Padre de todos en todo era. Y la respuesta es no. Y puedo continuar con muchos textos, como Primera de Samuel 15:3, que tiene que ver con destruir, y cuántos textos en la Biblia no habla, como Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 3, de 7 naciones que fueron destruidas en estas historias. También vemos la historia del sacrificio de Jefté por un voto que Jefté hizo a Jehová y dijo: si tú me permites ganar esta guerra, cuando yo llegue a mi casa, lo primero que salga de mi casa, yo te lo voy a dedicar, te lo voy a sacrificar. Y cuando él llegó, se atribuló porque ¿quién salió? La hija de él. Pero como ya había hecho un voto, no escuchamos en ningún lado la voz de Jehová diciéndole: no, como le dijo a Abraham, no me sacrifiques. ¿Por qué no le puso un carnerito a Jefté para que Jefté hiciera un sacrificio, como pasó en la historia de Abraham y su hijo? Cuando dice: Dios mismo se ha proveído un sacrificio. ¿Por qué Jehová en esta historia no le dijo a Jefté: alto, para, no le hagas daño a tu hija? Al contrario, quien lee esta historia de Jefté en Jueces capítulo 11, versículos 29 al 39, se dará cuenta de lo que sucedió, de la tribulación de la hija y de lo que ella en su misión dijo. ¿Qué nos enseña estas historias? ¿Y por qué Jesús nunca dijo: yo soy Jehová, o yo soy el Dios del pueblo de los hebreos? Estas historias en la historia de la humanidad nos dicen mucho. Y espero que despierte en ti el deseo de conocer la verdad de la historia y la verdad de nuestra naturaleza humana. Así que algunas otras de las historias que podemos ver es en Ezequiel capítulo 5, versículo 13, el enojo y furia de Dios. En Deuteronomio 25, 11 y 12, esto tenemos que leerlo. Vamos a Deuteronomio 25, 11 y 12, porque considero que estos son textos de cientos que puedo compartir, que en domingos y en miércoles en estudios bíblicos y en domingos en enseñanzas bíblicas nunca un pastor hablará de estos textos. Y como la mayoría, como he dicho, la Biblia en el occidente es el libro más vendido, pero también la Biblia es el libro menos leído por la humanidad. Es el libro más vendido en el occidente, pero a la misma vez es el libro menos leído y mucho menos estudiado. Y como nos dice en Deuteronomio 25, 11, Deuteronomio 25, vamos a leer juntos esto. Deuteronomio 25, 11, dice: si dos israelitas se enredan en una pelea y la mujer de uno de ellos trata de rescatar a su marido agarrando al otro hombre de los testículos, tendrás que cortarle la mano. No le muestres compasión. Cuando uno viene a ver en estas historias, fueron dichos por: no le muestres compasión. Ahora, en Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo capítulo 5,
5, versículo 7, mira lo que nos dice. Vamos a ver este texto juntos. Mateo capítulo 5, versículo 7 nos dice, Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿Cómo Jesús puede ser Yahweh, Dios, el Dios del Viejo Testamento, cuando claramente está revelándole a su pueblo una esencia diferente, una realidad diferente? Por eso, como un ser humano, en la historia les decía, un nuevo mandamiento os doy. Un ser humano que vino y les cumplió al pie de la letra sus leyes, las leyes de Moisés. Y como le decía, no hagan lo que los fariseos y los maestros de la ley religiosa hacen. Obedezcan lo que ellos dicen, pero no sean hipócritas como ellos, porque Él vino a elevar la conciencia de seres humanos, de seres natural, que se pueden dejar llevar por sus tradiciones, por sus rituales, por sus pactos, por sus ceremonias, por sus templos, por sus doctrinas y dogmas, leyes de hombres. Se pueden dejar llevar por todas esas cosas y en sí creerse que son justos, cuando realmente en la historia están siendo ignorantes de unas supremas verdades, y a la misma vez en sus acciones demuestran impureza, demuestran egocentrismo, demuestran hipocresía, la falta de sinceridad. Y eso era el razonamiento, la mente, el Padre del cual Jesús quería concientizar a su pueblo. Y como evidencia histórica vino a concientizar a la humanidad y a dejarnos ver y conocer la misma realidad y esencia de Dios en nosotros, para que crezcamos, para que conozcamos dentro de nosotros como templo de tal realidad de Dios. Conozcamos en nuestro el potencial que tenemos para hacer y vivir sobre a nuestra humanidad, o la que la Biblia llamó la naturaleza humana. Hay muchos más textos, como en Ezequiel capítulo 20, 25 y 26, concerniente a lo impuro. Déjame buscar esto para leerlo aquí rapidito. Ezequiel, Jeremías, vamos a ver si lo encontramos aquí. Ezequiel capítulo 20, 25 y 26. 20, 25 y 26. 20, 25 y 26. Vamos a leer esto rapidito. 20, 25 y 26. Dice, los entregué a decretos y ordenanzas inútiles que no los conducirían a la vida. Dejé que se contaminaran con los mismos regalos que yo les había dado, y permití que sacrificaran a su hijo mayor como ofrenda a sus dioses, para devastarlos y recordarles que solo yo soy el Señor. Los entregué a decretos y ordenanzas inútiles. No se ve una sinceridad genuina. Ezequiel 21 del 1 al 5, Ezequiel 26, 15, Ezequiel 29, 8. En sí, textos como en Levíticos 26, capítulo 26, 23 y 24 y 29, donde habla sobre la hostilidad de Dios
y lo que causaría, ¿qué causaría? Según las historias, que las mujeres y los hombres, por la devastación y la hostilidad de Dios, se tendrían y se comerían a sus propios hijos. En Levíticos capítulo 26, lea el capítulo entero, pero específicos versos del 23 al 29. También el Salmo 137, 9, donde versos similares que muestran la enemistad, el enojo, la furia, donde habla sobre estrellar a los niños, agarrarlos por los pies y estrellar sus cabezas sobre las rocas, sobre piedras. Y esto lo habla en Salmo 137, 9, también versos similares en Isaías capítulo 13, versículo 16 y en Oseas capítulo 13, versículo 16. Claramente versos que demuestran no la misma esencia del Padre que vemos en Juan 3:16, del Dios de amor de toda la humanidad. La historia expresa la central ley de la vida, que toda la creación y sus eventos forman parte de un indivisible propósito. Permíteme leer esto nuevamente. La historia expresa la central ley de la vida, que toda la creación y sus eventos forman parte de un indivisible propósito. Cuando Jesús habló de Dios y Padre, se refirió a la ley de vida eterna, y esta siempre es en el comportamiento que va en armonía con la unión entre todos en amor, en justicia, en igualdad, en sinceridad, que es lo esencial de la vida natural de todo ser humano, demostrado por todas estas cualidades en quienes disfrutan en sí mismo y viven por la felicidad, por amor, por gozo, por paz, por honra, por respeto, que perdonan, seres que valoran la honestidad y seres con compasión entre todos y por todos. Dios y Padre es amor, y este amor es ley perfecta que es en la conciencia de un hijo que revela a Dios. Jesús dijo: sed pues perfecto como vuestro Padre es perfecto. Y esto lo encontramos en Mateo 5:48. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video.